El presente trabajo es desarrollado por Olga Muñoz Trujillo, Laura Juliana Parraldana, Luisa María Valencia Soto y Diana Carolina C. Nieto, estudiantes de la asignatura de Neuroanatomía Funcional de segundo semestre de Psicología. El tema central de este video es la serotonina como uno de los principales neurotransmisores y se explica de la siguiente forma. Inicialmente se presenta su estructura molecular, los receptores de serotonina y el proceso de síntesis de este neurotransmisor. En el segundo momento se presenta la ubicación de la serotonina en el cerebro y las vías serotoninérgicas. Y por último se presentan las funciones correspondientes y los efectos tanto cognitivos como en el comportamiento que genera este neurotransmisor. Para iniciar podemos decir que la serotonina es un neurotransmisor que surge de la molécula 5-hidroxitriptamina o 5-HT, como mejor se conoce en el ámbito farmacológico, y es de gran distribución en el organismo. La fórmula molecular de la serotonina es 10 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno, 2 átomos de nitrógeno y 1 átomo de oxígeno. Esta estructura molecular se presenta a continuación. La serotonina es un neurotransmisor que pertenece al grupo de las monoaminas, es decir, que se sintetizan a partir de un único aminoácido. En este caso corresponde al aminoácido triptófano. La 5-HT es liberada de las vesículas serotonérgicas al espacio extracelular a lo largo del axón, y no solo por los botones sinápticos terminales como es el esquema de neurotransmisión clásico. Desde este punto es libre de difundirse sobre una región relativamente grande, que es mayor de 20 micrómetros, y activar los receptores 5-HT localizados sobre las dendritas, pericariones y las terminaciones presinápticas de las neuronas adyacentes. Cabe resaltar que no existe un receptor único para la serotonina, sino que se ha visto que estos comprenden una gran familia de receptores con funciones específicas en las áreas pre- y postsinápticas. Los receptores postsinápticos de serotonina se denominan R5-HT. Tienen efectos inhibitorios o excitatorios sobre las neuronas corticales. Los receptores de serotonina con efectos inhibitorios son HTR1A y HTR5A. En tanto, los receptores de serotonina con efectos excitatorios son HTR2A, HTR2C, HTR4 y HTR6, como se puede ver en la siguiente gráfica. En el cuerpo, la serotonina es sintetizada en la neurona, tanto en el núcleo como en las terminaciones, a partir del aminoácido triptófano, que involucra dos enzimas, triptófano hidroxilasa, TPH, y L-aminoácido aromático descarboxilasa, DDC. Una vez que el triptófano se encuentra dentro de las neuronas serotoninérgicas, la enzima triptófano hidroxilasa adiciona un grupo hidroxilo al triptófano y genera el 5-hidroxitriptófano. La segunda enzima presente en este proceso, es decir, la descarboxilasa de aminoácidos, toma el 5-hidroxitriptófano y le quita el grupo carboxilo, dando como resultado la serotonina. Este proceso se ilustra a continuación. Como se puede ver en este video, el triptófano entra a la neurona a través de la bomba transportadora de triptófano. Allí se une con la enzima triptófano hidroxilasa, TPH, se convierte en 5-hidroxitriptófano y luego el aminoácido aromático descarboxilasa transforma este 5-HTP en 5-HT, que es la serotonina. La serotonina es mucho más que un neurotransmisor fundamental para la modulación del estado de ánimo. Regula una amplia gama de procedimientos fisiológicos y fisiopatológicos en una gran parte de los órganos humanos.
Esto explica por qué los fármacos serotoninérgicos en gran parte de los humanos modulan un fenómeno que va desde la lactancia eyaculatoria hasta la función hemostática. Además de sus consecuencias más comúnmente apreciadas sobre el estado de ánimo y la cognición, además se encuentra agrupado en una serie de núcleos conocidos como los núcleos de Reff y se encuentran localizados en las membranas presinápticas y postsinápticas del sistema nervioso central. La serotonina regula un proceso fisiológico determinado como la digestión, la percepción, el dolor o el balance de energía en diversos pasos a través de mecanismos distintos y frecuencias opuestas. Por ejemplo, la serotonina no es simplemente pro o antianalgésico, sino que también es una potencia de aminoácidos e inhibe el procedimiento nociceptivo. El procedimiento nociceptivo es el receptor nervioso de los estímulos dolorosos en varios niveles del sistema nervioso. ¿Por qué la modulación serotoninérgica de estos procesos es tan compleja? Una probabilidad es que esta complejidad acceda a una amplia función moduladora de los desarrollos biológicos, a la vez que conserva la homeostasis, incluso en diversas condiciones ambientales. Por ejemplo, agotar la serotonina en forma aguda tiene poca reacción sobre el estado de ánimo en individuos normales, según Ruey, Manson y Schneider. Aunque los receptores de la serotonina producen una escala de vías neuronales que preservan el estado de ánimo, al mismo tiempo se estudia una desregulación serotonérgica en diversos procesos de enfermedad, que van desde el síndrome de instinto irritable hasta la depresión, y la corrección de anomalías establecidas de la señalización de receptores de serotonina. Las vías serotoninérgicas proceden de los núcleos del Reff en la protuberancia y se proyectan hacia la médula espinal, regulando varias funciones vegetativas, como las gastrointestinales, o se proyectan hacia la corteza cerebral y estructuras subcorticales, regulando funciones cognitivas y afectivas. La corteza prefrontal regula el estado de ánimo como la expresión de la personalidad, los procesos de toma de decisiones y la adecuación del comportamiento social adecuado en cada momento. Precisamente, esta región del cerebro es una de las estructuras básicas que se definen las cualidades del comportamiento humano, así como la ejecución de las actividades más complejas. La corteza prefrontal, CPF, es una de las regiones del cerebro que constituye aproximadamente el 30% de la corteza cerebral. Esta estructura se localiza en la región frontal del cerebro y constituye la parte anterior de los lóbulos frontales del cerebro. Los ganglios basales son grandes estructuras neuronales subcorticales que intervienen en los movimientos y en las asociaciones-compulsiones, recibiendo la información de la corteza cerebral y del tronco del encéfalo. Se aplica a un conjunto de masas de sustancia gris situada dentro de cada hemisferio cerebral. El sistema límbico está básicamente implicado con la ansiedad y las expresiones o experiencias de las emociones. Además de eso, controla el sistema autónomo del organismo. El sistema límbico no constituye una región anatómica dentro del encéfalo, sino que se compone de una red de neuronas distribuidas por el cerebro. Tiene que ver más con su función en el cerebro que con su ubicación anatómica. El hipotálamo influye en la conducta alimentaria y en la principal vía de salida. ¿De qué sirve el cerebro? Para impartir sus órdenes, a la vez que controla la mayoría de las funciones vegetativas del organismo, como la de nutrición, reproducción y muchos aspectos de la conducta emocional. Se considera que es como un termostato que regula la temperatura que está en el cuerpo. El calentamiento de zonas concretas de esta región cerebral hace que se dilaten prácticamente todos los vasos sanguíneos que riegan la piel. Esto a su vez es lo que provoca el sudor y hace que disminuya así la temperatura. El siguiente vamos a hablar sobre los centros del sueño del tronco cerebral.
las cuales regulan el sueño, y las principales estructuras nerviosas relacionadas con el dormir son la corteza cerebral, el tálamo, el hipotálamo y el tronco cerebral. La formación reticular parece tener especial importancia. Contiene grupos específicos de neuronas que por una parte reciben información sensorial y por otra activan la corteza cerebral, por lo que aparecen involucradas en diferentes formas de conducta. También grupos de neuronas de esa formación parecen modular a sistemas modulares, como el locus coeruleus o el complejo de Reff, que regulan las actividades de neuronas de la corteza. Se ha demostrado que la formación reticular es necesaria para mantener el estado de vigilia, alerta. Así, la destrucción de neuronas reticulares del cerebro medio produce un estado similar al del sueño no REM. La médula espinal controla determinados reflejos que tienen gran importancia en la respuesta sexual. Esta parte del sistema nervioso es el punto de conexión entre el cerebro y el resto del organismo, pasando la gran mayoría de fibras nerviosas por la médula. La transmisión de la información no se da generalmente a través de una única neurona, sino que por norma general las neuronas que configuran los diferentes nervios del cuerpo hacen una o varias sinapsis intermedias, sea dentro de la propia médula o fuera de ella, como las neuronas de los ganglios nerviosos. La médula espinal recibe tanto aferencias como referencias, es decir, posee tanto neuronas que reciben información de los receptores de los diferentes órganos y estructuras que envían información y órdenes a dichas zonas. La zona quimiorreceptora del tronco cerebral interviene en el vómito en su área de bulbo raquídeo y se encuentra en la posición lateral de cada área postrera del suelo del cuarto ventrículo. Recibe entradas de sangre transmitidas, impulsadas por sustancias de naturaleza química muy diversa, y se comunica con el centro del vómito. Por último, los receptores periféricos del intestino intervienen en la motilidad intestinal. La serotonina es una sustancia que en la sangre se comporta como una hormona y en el cerebro actúa como neurotransmisor. Es decir, que la serotonina es una de las unidades de comunicación que las neuronas captan y emiten para influir en otras, creando dinámicas de activación cerebral y efectos en cadena. Así, la serotonina favorece el cruce de información entre las neuronas, que más allá del encéfalo sirven a propósitos muy distintos. A continuación, veremos algunas de las principales funciones. Primero, tiene un papel fundamental en la digestión. Su función: las mayores concentraciones de serotonina no están en el cerebro. Alrededor del 90% se encuentra en el tracto gastrointestinal y es allí donde cobra importancia, pues una de las funciones más relevantes es la regulación de la digestión. Dentro de los efectos se puede evidenciar que los niveles demasiado altos de serotonina están ligados a la aparición de diarreas. Un déficit excesivo de esta sustancia puede ocasionar estreñimiento. Además, también puede influir sobre la aparición u ausencia del apetito. 2. Regula los estados de ánimo positivos y negativos. Su función: la serotonina puede ser encontrada en grandes cantidades por muchas partes del cuerpo y por lo tanto esta se encarga de regular nuestra manera de sentir. Dentro de los efectos se puede evidenciar un desajuste general en la producción de esta sustancia puede tener efectos drásticos. Concretamente, la serotonina ha estado asociada durante muchos años a los síntomas de la depresión, ya que las personas con un trastorno de este tipo acostumbran tener bajas concentraciones de 5-HT en la sangre. Sin embargo, no se sabe hasta qué punto es el déficit de la serotonina lo que produce la depresión o viceversa.
3. Controla el nivel de temperatura corporal. Función. Se encarga del mantenimiento básico de la integridad del cuerpo, controlando la temperatura corporal de modo que permanezca estable. Un desequilibrio en la temperatura puede marcar la diferencia. Unos pocos grados de temperatura corporal pueden suponer la muerte masiva de grandes grupos de tejidos celulares. Las neuronas, por ejemplo, son especialmente sensibles en este aspecto. 4. Influye sobre el deseo sexual. Función. Se ha comprobado una correlación entre los niveles de serotonina y la libido sexual. La serotonina presenta un efecto inhibitorio sobre la liberación hipotalámica de gonadotrofinas en la consecuente disminución de la respuesta sexual normal. Sus efectos son: influyen en la capacidad que tenemos los seres humanos para enamorarnos y sentir amor por otra persona. Altos niveles de serotonina se asocian a una falta de deseo sexual. Por el contrario, bajos niveles promueven la aparición de conductas orientadas a la satisfacción de esta necesidad. 5. Reduce los niveles de agresividad. Su función es estabilizar el estado emocional del ser humano ante situaciones de tensión. Concretamente, sirve para inhibir la agresividad y las conductas violentas que pueden derivarse de ella. Dentro de los efectos podemos evidenciar que las personas más impulsivas y violentas tienden a tener menos niveles de serotonina, actuando sobre puntos clave del cerebro sobre aquellos que son más pacíficas. Además, esta sustancia se lleva especialmente mal con la testosterona, una hormona que al actuar sobre las neuronas hacen que éstas sean más insensibles ante esta sustancia, potenciando así el comportamiento agresivo. 6. Regula el ciclo del sueño. Su función. A lo largo del día, los niveles de serotonina suben y bajan descubriendo las curvas que marca el ritmo circadiano, que es el horario que sigue nuestro cuerpo para saber cuándo toca dormir y cuándo no, y que por lo tanto regula nuestro sueño y vigilia. Sus efectos son: los niveles de serotonina tienden a llegar a su máximo en los momentos más soleados del día, mientras que durante el sueño profundo bajan a un nivel mínimo. De este modo, la producción de la serotonina influye regulando nuestra capacidad para dormir, favoreciendo o dificultando la conciliación del sueño. Los niveles de la serotonina pueden causar enfados frecuentes, sensibilidad inusual al dolor, antojos de carbohidratos, estreñimiento y desórdenes digestivos. Otros síntomas son la sensación de malestar por falta de luz solar, sentirse demasiado dependientes de otros, sentirse abrumado, el insomnio, las migrañas, la baja autoestima, la mala función cognitiva y cambios en la libido. Por otro lado, los niveles elevados de serotonina producen síntomas que pueden durar minutos u horas. Generalmente incluyen inquietud, alucinaciones, taquicardia, escalofríos, aumento de la temperatura corporal, sudoración, pérdida de la coordinación, dolor de cabeza, agitación, confusión, espasmos musculares, náuseas, vómitos, diarrea y cambios rápidos en la presión.